Bienvenidos líderes, hoy es el día. El gerente de proyectos se ha terminado y lo prometido es deuda. Entonces te voy a contar la verdadera historia de por qué salí de esta gran empresa. Si me estás viendo es porque ya te suscribiste a este canal. Primeramente quiero decirte gracias. Muchos me dijeron: José, no sabía que tenías un canal en YouTube. Este es uno de los proyectos que comencé a la par de mi trabajo en 2018. De hecho, creo que fue a finales de 2017, justamente en estas fechas navideñas. Bueno, ha estado evolucionando, es algo que sabes que me gusta. También hacía videos para esa compañía para la cual trabajaba. Una excelente compañía, por cierto, no me arrepiento de haber estado ahí, pero es momento de que sepas la verdad. Pero antes de llegar al punto en el que te digo exactamente qué pasó, me gustaría compartirte algunas de las especulaciones que se empezaron a hacer acerca de mi salida. Yo ya venía planeando mi salida desde 3-4 meses antes. Obviamente avisé una semana antes, la misma semana en la que me retiraba, por medio de un correo que quizás te llegó, quizás no te llegó. Una disculpa si no te llegó este correo de agradecimiento, con todo mi cariño hacia ti que me conoces, y si no me conoces, es momento de entablar esta relación extraordinaria, este contacto para que podamos crecer juntos. Este correo se los dediqué a la mayoría de los que conozco. Sin embargo, pues sabes que conozco bastante gente y desafortunadamente el sistema de correo electrónico que utiliza esta compañía solo me permitía enviar correos a menos de 1000 usuarios por correo. Mi lista de amigos, colaboradores y gente que admiro como tú ascendía a más de 2000 personas. Obviamente me salió ahí un error en el correo diciéndome: esto puede ser categorizado como spam, y no me dejó enviarlos a todos. Tenía que borrar a muchísimos y luego ver dónde me había quedado y luego volver a enviar. Después de que enviaba cada correo siempre me salía un aviso diciéndome que es probable que no todos los destinatarios hayan recibido ese correo. Una disculpa, 1000 disculpas si no te llegó este correo, pero seguramente tú estabas en mi lista. Tuve ahí un ligero problema común y corriente de exceso de relaciones públicas. Algo que me hizo mucha gracia: empezaron a especular de por qué me había salido de la compañía o si me habían corrido de la compañía. Tú que estás viendo este video seguramente recordarás que yo era ese típico empleado que está en todo, que lo ves en varios de los comités e iniciativas de la compañía, apoyando, ayudando, dando conferencias, dando cursos. Entonces, para varias gente fue una sorpresa enorme. De verdad aprecio mucho sus comentarios. Hubo gente que me dijo: te vamos a extrañar. Ni yo me la creía. Hubo gente que me dijo que jamás imaginaban que yo fuera a salir de esta compañía porque me veían con la camiseta bien puesta. Hubo gente que me dijo que ellos esperaban que yo fuera el CEO de la compañía, obviamente en un futuro. Hubo gente que ya me veía de director el siguiente año. Tuve comentarios muy extraños. De verdad no me esperaba tanta estima de tu parte. Lo agradezco y sabes que también te estimo. Para mí es un honor haberte encontrado en alguno de los pasillos de la compañía. Cosas que se me hicieron curiosas. Es impresionante cómo corre la comunicación en la compañía. Había gente que sabía que tenía este canal. Entonces me empezaron a decir que si ya me había hecho rico con mis videos y por eso dejaba mi empleo. Esa fue una de las más graciosas. La verdad es que no. Me hizo tanta gracia que hasta yo mismo empecé a hacer esa broma. Gente me preguntaba que a dónde me iba, que por qué había renunciado. Les hice la broma que debido a mis exorbitantes ganancias de mis últimos videos, pues ya no tenía necesidad de trabajar. Lo cual es totalmente falso, no se preocupen. De verdad no quiero que la compañía se quede sin gente y que todo el mundo empiece a renunciar para empezar a hacer videos. No es la tirada, no lo hagan. Todos tranquilos, no renuncien, por favor. Yo sé que ya muchos estaban
con el clic así enviando a recursos humanos su renuncia. Cierren el correo. Bien, seguimos con el video. Voy a comentarte rápidamente cómo estuvo la cosa. Yo ya venía planeando esta salida pues desde hace unos meses. A la par de mi trabajo, como te comenté en un principio, yo había comenzado mi propio negocio que básicamente consiste en dar consultoría. ¿De cuál? Principalmente de marketing, finanzas, process improvement. También damos cursos y conferencias, como ya sabrás. Tú a lo mejor estuviste en alguno de ellos, ahí en la empresa, en los auditorios o en alguna de las salas, y te tocó que yo te diera algún curso o alguna conferencia. Esto es lo que empecé a hacer durante ese año. Yo planeaba hasta a mediados de 2019 más o menos, ya tener bastantes clientes como para dejar mi empleo. Sin embargo, se presentó la oportunidad antes, y no porque mi negocio ya diera lo suficiente como para renunciar al empleo, sino que aquí viene lo interesante. Una de las políticas de la empresa donde estaba trabajando decía, era un acuerdo entre gerentes, que no te puedes mover al siguiente nivel a menos de que hayas estado al menos 2 años en esa posición. Yo tenía aproximadamente 1 año y medio en esa posición como gerente de proyectos. En ese mismo año yo fui cambiado 3 veces de gerente, lo cual, como sabes, te impide tener una calificación deslumbrante, porque el manager a quien le reportas pues no tiene mucho tiempo de conocer tu trabajo. Con el último gerente en el que estuve me dijo, yo ya tengo bastantes gerentes de proyecto, ya no necesito más. Es probable que haya recorte de personal. A lo que yo fui el primero en decir, yo fui el que me anoté, porque ya traía esta estrategia de capitalizarme para poder crecer mi negocio y pues dar el siguiente paso, que sería renunciar a mi trabajo. El manager me dice, lo siento José, no va a ser pronto, no te puedo anotar por el momento porque apenas tengo 2 meses con el equipo. Puede haber estas 2 opciones. Una, entras en el programa de reducción de personal y tienes opción a tomar la liquidación. Decidí tomar esta opción para poder invertir en mi negocio. O tu misma posición como gerente de proyectos, pero ya no va a ser en finanzas, ahora va a ser en operación de ventas. Agradezco esta oferta y heme aquí haciendo videos. Así es, señores. Eso fue lo que en verdad pasó. Todo fue muy repentino para ustedes y de verdad aprecio muchísimo que me hayan felicitado, que me hayas encontrado en los pasillos. Creo que era mi último día, que me hayas reconocido en la cafetería y hayas dicho, hey, yo te conozco, ¿cómo crees que vas a renunciar? Wow, eso fue mind blowing para mí, sí. De verdad que muchas gracias por todo lo que me enseñaste, porque eso me encanta a mí, conocer personas, porque sé que siempre puedo aprender algo de ti y sé que siempre puedo ayudarte también a algo. Espero verte en un futuro, encontrarte lleno de éxito. Seguimos en contacto por este medio, que es donde yo voy a estar comunicándome con todos ustedes. Ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de conocer personas como tú, que asististe a una de mis conferencias o cursos. Ya has dado el primer paso para lograr todo lo que quieres en la vida, porque capacitándote es la mejor manera siempre de ir adelante, siempre intentar aprender, porque hay una cosa que yo siempre digo, tenemos que aceptar que no nos la sabemos todas, y es ahí de verdad donde una persona crece, donde una persona deslumbra, cuando aceptas que no eres el más fregón, sino que aprendes de la gente. Y no solo eso, luego puedes dar el siguiente paso, no olvides después ayudar a otros, y la verdad la clave es eso. A mí me gusta ayudar, es por eso que también abrí este canal, porque quiero compartirte un poquito de lo que he aprendido. Unas semanas antes de renunciar al trabajo se empezó a mover esta iniciativa que también quiero comentar, la iniciativa Godín Caritativo. Aquí en México les llamamos los godines o un godín, el estereotipo de profesionista que todo el día está en la oficina escribiendo correos, siempre trae su comida en un tupper, que no tiene vida social técnicamente. Entonces muchos nos sentimos identificados con este término. Ya teníamos algunos años haciendo esta obra de caridad, éramos solo algunos profesionistas los que nos juntábamos, y este año se nos ocurrió abrir la convocatoria a más gente que quisiera ayudar, participar, colegas del trabajo como tú y como yo. Pues resultó ser todo un éxito
éxito. La iniciativa tuvo bastante respuesta positiva. Empezó como un grupo de WhatsApp. Como vimos que había gente interesada de otros lados, levantamos una página web para poder recibir esas donaciones a través de internet. También te invito a participar en esta iniciativa, godincaritativo.org. Eso sí no era algo que tuviéramos planeado, sin embargo pues se va dando, unidos por esta caridad, por ayudar a personas que no tienen los recursos que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una colecta, decidimos qué vamos a hacer. El año pasado fueron cobijas, repartimos cobijas en el sector de las vías del tren para todos los migrantes. Este año elegimos despensas porque era un poquito más fácil de hacer. Las vamos a repartir a familias de escasos recursos. No solo puedes participar enviando dinero, también necesitamos manos para logística, para armar despensas, para entregar las despensas. Todo talento es bienvenido. El link está en la descripción si quieres darle una ojeada. Incluso si no estás en México, porque sé que hay gente que no está en México que me está viendo, líderes como tú que no están en México, que siguen este canal de líderes que quisieran participar, adelante. El sitio web está abierto y recibe donaciones. Quiero dejar muy claro, no es para mí, no es para el canal, ni para cualquier otra cosa extraña. Es simplemente una obra de caridad que está fluyendo a la par. Y bueno, cambiando de tema un poco, también hay otro proyecto. Tenemos el grupo de ventas, que también ahí está el link en la descripción, totalmente separado. Este es otro proyecto. Este sí es para vender. Ahí véndeme todo lo que quieras. Es un grupo donde todo el mundo puede publicar. Y es un proyecto que surgió en base a la necesidad de también hacer ventas. Puede ser de tu propio negocio que te dedicas paralelamente a tu trabajo, o puede ser que hayas desocupado algún comedor, algún mueble o algún tiliche que ya no necesitas de tu casa. Ahí la pones a la venta. Nos estamos mudando a un grupo de Facebook para que ahí puedas hacer tus negocios. Hay un proyecto interesante sobre ese grupo. Vamos a estar hablando más acerca de eso. Si no te lo quieres perder, estate atento a las tarjetas, porque quizá por acá en las tarjetas ya voy a tener el link donde te explico más acerca de ese proyecto. Si quieres saber más del proyecto Godín Caritativo, te invito a que veas este video en la esquina o en la descripción. Ahí van a estar todos los links. Sigamos creciendo en comunidad. Hasta aquí el video de hoy, líderes. Me despido con un fuerte abrazo del líder. Yo soy José Cortés y te deseo que tengas un día lleno de éxito.